Dormir es un acto de fe, porque tú te vas a la cama pensando que vas a soñar con cosas estupendas y maravillosas y de repente tu cuerpo dice, ¿sabes qué? No, me he aliado con la mente y he decidido que no solo vas a tener pesadillas, sino que también vas a tener parálisis del sueño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Noé, si es la primera vez que salgo por aquí, encantada, te doy la bienvenida a este rinconcito de YouTube donde siempre hablamos sobre cine de terror. Y hoy, queridas y queridos, vengo con un vídeo que me apetecía mucho hacer y son películas que de alguna forma interpelan al sueño, a las parálisis del sueño o a los trastornos del sueño en general. Sí es cierto que cuando empecé a hacer la selección de estas películas las tenía muy claras y creo que me puede dar para una segunda parte, pero he elegido una selección que creo que engloba muy bien lo que son las pesadillas, parálisis de sueño, trastornos y momentos que no sabes cómo reaccionar. Muchas de estas películas, si no todas, ya las puedes encontrar en plataformas. En cualquier caso, te recuerdo que existe una app que se llama Just Watch y ahí te dirá dónde ver todas estas películas. Pero antes de empezar, te voy a recordar que puedes seguirme tanto por aquí como por mis redes, todo bajo el mismo nombre, @lanoetelocuenta. Y si es cierto que he elegido alguna película que estoy segura que conoces, también te he traído una novedad un poquito desconocida que llegó a finales de 2025 y me gustó bastante, aunque ya entraremos en ella, que cuenta con unas metáforas de brocha gorda para hablarnos de otro tema que no es ni la parálisis del sueño ni los trastornos del sueño, pero tuvo unas cuantas escenas que me dieron muy mal rollo. Que queridas y queridos, ya sabes, prepárate algo calentito o algo fresquito, depende en el lado del hemisferio que me estés viendo, y vamos a sumergirnos en estos mundos oníricos y aterradores. Aunque suene muy tópico, voy a empezar, sí, con Pesadilla en Elm Street, porque Wes Craven en 1984 convirtió el sueño en un escenario mortal y se ha quedado en nuestro imaginario popular. Y es que esta película no solo revitalizó el slasher, sino que introdujo una idea de una forma tan sencilla como que el enemigo no necesita invadir tu espacio físico porque te espera en el subconsciente. Freddy Krueger funciona porque tiene una presencia concreta, ya lo conocemos, tiene un cuerpo, una voz, un carisma, una identidad, y que incluso dentro de ese caos visual de los sueños, la película establece unas reglas claras. El espectador lo entiende el peligro y comprende las consecuencias, que eso es lo más importante, y eso refleja algo del terror clásico, que necesitábamos materializar la amenaza para enfrentarnos a ella. Y aunque es cierto que con el paso del tiempo la saga, el tono se fue volviendo cada vez más cómico, eso no quita lo traumático que fue para una pequeña niña como yo verla por primera vez. Mara se construye sobre la parálisis del sueño tal cual, un fenómeno documentado en el que la mente se despierta mientras el cuerpo permanece completamente inmóvil. Espero que no hayáis pasado por eso, porque yo lo he sufrido durante años y es realmente aterrador. Y se me pone la piel de gallina solo de pensarlo, aunque también me fascina, no os voy a engañar. Durante estos episodios muchas personas describen sensaciones similares: presión en el pecho, dificultad para respirar, la percepción de una figura en la habitación, que eso es lo que da más mal rollo, os lo puedo asegurar. Y a lo largo de la historia, distintas culturas han dado una forma mitológica a esta experiencia. En esta película toma este fenómeno y lo convierte en la identidad, ¿no? Como hemos dicho antes en Pesadilla en Elm Street, interpretada por aquí nuestro queridísimo Javier Botet, que no podría ser de otra manera. Pero es que lo inquietante, además de la criatura, es la idea que la base del miedo es algo que podría suceder fuera de pantalla. Aquí no puedes ni correr ni escapar como lo harías como con Jason o Ghostface. Aquí te quedas completamente paralizada y literal que no puedes ni siquiera gritar. Porque es que aunque tú le estés dando la orden al cerebro de querer gritar, tu cuerpo no lo puede hacer, y de hecho la persona que tienes al lado no está notando nada de lo que te está pasando, y entonces te despiertas, te giras, miras a tu novio y dices, pero ¿tú te has dado cuenta que me estaba dando una parálisis del sueño? ¿Cómo lo va a notar el pobre hombre si él no se está enterando de nada, que está roncando? Claro que no se da cuenta. Aunque debo decir que hay momentos en el que la parálisis del sueño se convierta en una especie de duermevela, que ahí sí que la persona que tienes al lado puede empezar a notar que algo te sucede. Dream Eater recoge muchas de las obsesiones del terror contemporáneo y lo mezcla en una misma idea: el miedo a perder el control mientras dormimos. Y es que aquí la película sigue a una cineasta que decide documentar los episodios de parasomnia violenta de su pareja durante una estancia
en una cabaña aislada, que ya sabemos que esto nunca sale bien. Y lo que empieza como un intento de comprender un trastorno del sueño acaba convirtiéndose en algo mucho más desesperante. La película funciona precisamente por esa ambigüedad, que no sabes si lo que estás viendo es real o es algo más paranormal. Además, que sea un found footage también ayuda muchísimo a que te dé muchísimo más terror, aunque aquí estamos ante una metáfora de brocha gorda sobre la violencia de género. Una de las cosas más aterradoras del mundo es ver que el lugar que es tu hogar se convierte en una pesadilla. Y lo hemos visto muchas veces y de muchas formas en el cine, pero pocas como se presenta en Esquina Marín. Despertar a medianoche y descubrir que algo ha cambiado, que donde había una ventana, ahora hay una pared. Y tú sabes que eso no era así, pero ahora ya no puedes confiar en ese lugar. Y estoy casi segura que mientras escuchas esto, has recordado algún momento de tu infancia en el que un objeto totalmente mundano y cotidiano se convertía en algo bastante inquietante. Y de eso trata Esquina Marín, de los terrores infantiles y los espacios liminales convertidos en una pesadilla. La cámara observa techos, esquinas y pasillos en la penumbra. El sonido es mínimo pero constante, es como un repicar. La sensación está bastante fragmentada, como si fuese un sueño, un recuerdo incompleto. Lo que busca es que sintamos esa desorientación de una pesadilla infantil. Y aparte, el formato analógico ayuda muchísimo a que lo pasemos peor. Esquina Marín nos recuerda algo muy sencillo, y es que el miedo más profundo no necesita forma, solo necesita que dejemos de entender lo que está pasando. Y chica, esto es lo que pasa en esta película. Come True llegó en 2020 para darnos el punto clínico a los sueños, y es que justo desde ahí, del terror de los sueños, aquí se da un paso más allá, y ya no es solo el observar lo que ocurre durante la noche, sino el intentar entender qué está pasando dentro de la mente. Aquí se representa un punto intermedio muy interesante en esta evolución. La película parte de una premisa científica. Un adolescente con insomnio y parálisis de sueño participa en un estudio donde sus pesadillas serán monitorizadas. Se plantea desde la observación, desde el intento de racionalizar lo que le sucede a nuestro cerebro. Pero cuanto más se intenta analizar el sueño, más turbio se va volviendo la cosa. Visualmente la película adopta una estética fría, clínica, que ya está bastante unida de alguna forma a Esquina Marín, que fíjate, tardó 4 años en aparecer, pero están muy cerca. Y como te digo, las figuras son oscuras y que aparecen en los sueños pues no están muy definidas en todo, ¿no? Son unas presencias ambiguas, más cercanas a la ansiedad que a un monstruo clásico, muy cercano al monstruo de la parálisis del sueño, que hemos tenido mucha gente que ese monstruo existe. Come True se sitúa en el terreno del subconsciente contemporáneo, donde la mente funciona como un laboratorio, pero también es ese momento que miras al abismo y te devuelve una mirada aterradora. Me vais a permitir que en esta lista aparezca la escena del Clown Café en Terrifier 2. Es una pesadilla de Siena y Art es el protagonista. Todo empieza con una estética que recuerda a los programas infantiles y los anuncios de cereales de los 80 y 90, colores brillantes, personajes que sonríen sin parar y la música pegadiza y alegre. A primera vista parece un espacio pensado para niños, inocente y divertido, pero al mismo tiempo hay algo que no termina de encajar. Y es que, entre otras cosas, están utilizando a personas adultas en el papel de niños y niñas, y esta sería mi pesadilla, encontrarme con un grupo de Disney Adults y no poder escapar. Dentro de este ambiente aparece Art the Clown, que en esta escena no se comporta como un asesino, sino como una figura propia de la pesadilla. En muchos sueños hay una presencia que domina el espacio y que parece tener el control total sobre todo lo que ocurre. Y Art cumple este papel, el del protagonista de la pesadilla de Siena, el relevo de Freddy, y Siena el relevo de Nancy. Lo más inquietante es cómo la escena mezcla la alegría y la violencia al mismo tiempo. Mientras suena una canción extrañamente alegre y siguen bailando y sonriendo, la situación se vuelve cada vez más extraña. Y es que el cerebro acepta que algo terrible está ocurriendo mientras todo lo demás insiste que debería ser divertidísimo. También es importante el espacio en sí mismo. El café representa un lugar asociado a la infancia, a la comida dulce, momentos felices, que es un lugar que debería ser seguro, pero que se convierte de repente en un lugar peligroso.
Por esto esta secuencia funciona de una manera tan particular dentro de la película. Mientras gran parte de Terrifier 2 apuesta por el terror físico explícito, con el Clown Café se introduce un tipo de horror distinto. No se basa solo en la violencia, sino en una sensación de que estamos viendo una mente soñando y que se está volviendo todo cada vez más oscuro y más turbio. Si bien es cierto, todas estas películas utilizan los sueños para crear una narrativa alrededor de la historia. Y aunque en Pesadilla en Elm Street de alguna forma es el terror a quedarte dormido y dormida y que te aparezca Freddy Krueger, tú y yo sabemos que lo que nos están explicando es un trauma de unos chavales que han tenido una experiencia con un archivo PDF. En Mara tenemos algo más cercano a lo que, por ejemplo, decían nuestras abuelas de si te duermes boca arriba se te subirá el muerto, que al final es algo que te da mucho miedo y aunque no tengas parálisis del sueño, ya te estás quedando dormida pensando, por favor, no me quiero dormir boca arriba. Después tenemos Dream Eater, que como os digo, aquí se utiliza una metáfora de brocha gorda para explicarnos realmente un problema tan gordo como la violencia de género y que se utiliza de una forma como diciendo, como estaba dormido, no me daba cuenta. Es un poco la sensación que me dio a mí cuando la vi. Después tenemos toda la parte de la ciencia con Come True, que sí que es una película muchísimo más sofisticada y que en su momento a mí me chifló. Es una película que para mí está en un top, pero sí que es cierto que cuando terminé de verla me quedé como choqueada. Es una de las mejores, si no la mejor película sobre trastornos del sueño. El tema de Terrifier 2 ya os lo he explicado, pero bueno, lo he metido un poquito con calzador porque realmente creo y estoy segura que todo el mundo hemos tenido algún tipo de sueño de estos súper raros donde estás como paralizada y sabes que lo que está pasando ahí puede llegar a traspasar el sueño. Hombre, esperemos no encontrarnos con Art the Clown en la habitación porque si no sabemos cómo acaba la cosa. Pero sí que tiene esa sensación de un sueño divertido, pero que se va convirtiendo en algo malsano. Esta sensación que cuando te despiertas dices, he soñado una cosa tan rara que de verdad ojalá no se haga realidad. Y después tenemos Skinamarink, que es una de mis películas favoritas de lo que llevamos de década. Y yo sé que no es muy amada. Yo sé que es una película complicada, difícil o incluso odiada. Y ojo, que lo puedo entender. También debo decir que yo tuve una suerte enorme de poder verla en cines. No se estrenó en cines, pero tuvimos un pase en Barcelona que se realizó en el Soho House. Tuvimos una maestra de ceremonias increíble, Desiree de Fed. Al fantástico y al terror, y hay caras por aquí de amigos y así que también estáis en la movida esta. Vemos mucho cine de terror que nos gusta, pero encontrar una peli con la que tengas la sensación de que se están cambiando algunas reglas, cambian las cosas, es una propuesta nueva, es una propuesta que te invita, que te habla de voces nuevas, que parece que abre otras vías. Que nos presentó la película y a ella le fascinan igual que a mí los espacios liminales. Y a mí esta película me dio esa sensación de las pareidolias de cuando eres pequeño, pequeña, que estás durmiendo y de repente ese montón de ropa, que te pasa también de adulto, este montón de ropa es un monstruo. Pues es un poco lo que me dio la sensación con Skinamarink, que estábamos dentro de una propia pesadilla de unos niños pequeños que no saben cómo explicarlo. De todas formas os diré, es muy complicado entrar en una película como Skinamarink si no la ves con unas condiciones que sean perfectas, que para mí fue verla en un cine pequeñito, con poca gente y estando atentos a la pantalla. Yo sé que esta película en casa puede resultar tediosa porque es muy larga, podría ser un buen corto, se hizo película y para mucha gente fue ahí lo que de repente pues rompió y no acabó de gustar, pero para mí es un ejercicio aterrador y que lo pasé realmente mal. Y hablando de Skinamarink y hablando de Desiree de Fed, os quiero recomendar, que esto lo pondré en el vídeo de los favoritos de marzo, pero justo me he terminado la primera novela de Desiree de Fed, que si no la conocéis pues ya tardáis, siempre está su libro ahí, películas clave del cine de terror moderno, es una de mis críticas, si no mi crítica favorita, es una mujer increíble y ahora pues tiene su primer libro llamado No la dejes sola. Ya tardáis en leerla, ya tardáis, o sea, es para mí la novela del año, así os lo digo. Y aunque lo veáis cortito, es tremendamente intenso, está dividido en dos partes, la primera parte es muchísimo más aferrada al costumbrismo y la segunda parte es donde entran los espacios liminales, por eso lo he querido meter por aquí con el tema de Skinamarink, pero ya haré un vídeo aparte de este libro, lo haré en Instagram, así que me podéis seguir por ahí.
Y lo dicho, leeros, no la dejes sola porque es absolutamente increíble. Y si sois de Barcelona, os va a gustar todavía más. Y hasta aquí el vídeo del acto de fe que hacemos a la hora de dormir y que luego nuestra cabeza nos lleva por otros derroteros. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un besito enorme y no os olvidéis de seguirme por aquí por mis otras redes que estoy más activa. Nos vemos en nada. Parpadea si te lo pierdes. Un besito. ¡Mua!